Se la tragó un nahual. Relato real de la bestia Nahual de Misantla, Veracruz. El sol se escondía lentamente tras la montaña de aquel pueblo de la Huasteca veracruzana llamado Misantla. Poco a poco daba paso a las sombras que oscurecían el paisaje. La gente que trabajaba en el campo volvía con prisa a sus hogares antes de que la oscuridad impidiera ver el camino. Pero más que nada lo hacían porque tenían miedo de toparse con la criatura, el famoso Nahual de Misantla. Aquellos que se demoraban tenían que caminar largos tramos entre veredas y caminos muy peligrosos, justo por donde habían centenares de asombrosas historias, aquellas que contaban los pobladores. Los más viejos decían de la aparición de un fantasma, otros tantos de la existencia de un nahual, uno que le pidió a Dios que lo quitara de sufrir. Pero bueno, supuestamente eran solo especulaciones, pero para los nacidos en el rancho eran realidad. Cuenta mi historia que Francisco y Román López eran un par de muchachos muy nobles. Ambos eran hermanos, y lamentablemente su padre había fallecido algunos años atrás, a causa de una enfermedad, y su madre se encontraba un poco delicada de salud, pero también lisiada. Con muchas carencias y necesidades, ellos se ocupaban de la siembra y cosecha de café, de aquellas tierras que les heredó su padre. Pero ese año la helada casi acabó con la cosecha. En ese rancho ya casi no había gente. La poca que quedaba había emigrado a otros pueblos aledaños, supuestamente por el acoso de un nahual. Los hermanos por su parte decían que eso no existía, y al no darle importancia andaban muy confiados en la sierra. Esa tarde la neblina ya había caído, y a lo lejos los lobos y coyotes aullaban temerosos de algo que estaba despertando. El campo era un tétrico panorama, y en aquella ocasión los jóvenes habían terminado muy tarde, y no se habían percatado de que la oscuridad ya les estaba ganando. Recordaron que su madre les pidió llegar muy temprano a la casa, y para eso mejor tomaron otro atajo. Este otro camino supuestamente era muy seguro, y al parecer estaba iluminado. Cuando ambos hermanos caminaban, platicaban para hacer más ameno el viaje. Los jóvenes se detuvieron al escuchar un extraño ruido. Sacaron su machete y comenzaron a mirar para todos lados, pero allí no se veía absolutamente nada. Sorpresivamente se escuchó algo extraño por el monte, algo que se acercaba lentamente, pero no era bueno. En minutos se escuchaba como si las bestias estuvieran temblando, pero a pesar de eso, se escuchaba horrible y este ruido no cesaba. Después se dejó sentir el gruñido de un felino, acompañado de un lastimero grito que se escuchó en el valle. Los hermanos se asustaron mucho, y por más que miraban no se veía nada. Mejor decidieron largarse, pero no se los permitieron, porque alguien les aventó un tronco de un árbol, y gracias a Dios este no les pegó. En eso se escuchó el rechinar de unos dientes, los cuales devoraban a su presa. En pocas palabras, hasta el ruido parecía provenir de atrás de algunas rocas, unas que se encontraban frente a ellos. Francisco molesto sacó el machete y caminó lentamente para los árboles. Cuando se acercaron para investigar, no daban crédito de lo que allí sucedía. Resulta que miraron algo muy espantoso. De hecho, parecía ser un perro, uno de gran pelaje, inmensamente negro, un ser puro, y en ese momento se encontraba devorando algo. En eso retrocedieron lentamente los hermanos. Los pobres temblaban de miedo, pero cuando intentaron irse, aquella bestia se percató de la presencia e inmediatamente se volvió. Los miró como esperando un descuido para atacarlos. Los hermanos no podían articular sus movimientos y estaban viendo cómo aquella bestia
devoraba los restos de un toro. Lo decían así porque al parecer eran los cuernos. Después de dar un paso hacia atrás, pisaron algo viscoso y al bajar la vista descubrieron que era nada más ni nada menos que el cadáver de una persona, o lo que de él quedaba. Era horrible ver cómo los órganos de ese pobre humano se encontraban regados por todo el lugar. La escena era perturbadora. Por su parte, Román comenzó a volver el estómago, mientras que Francisco intentaba correr lleno de pánico, olvidando a su hermano allí. Pero no lo podía hacer y dejar a su hermanito a la suerte. El pánico creció al ver que en cualquier momento ese nahual los atacaría, y más porque estaba hambriento. De pronto aquella bestia se puso de pie, quedando en posición humana, y velozmente corrió para ellos. Román intentaba calmar también a su hermano, quien estaba muerto del miedo, completamente inmovilizado. La situación llegó hasta el tope, cuando aquella bestia espantosa estaba por atacar al primero de ellos. Fue allí que Román sacó de entre sus ropas una afilada navaja, una que siempre cargaba con él, la cual era de plata. La orinó y por último la persinó haciéndole una cruz. Como pudo se la aventó, clavándose en la pierna de aquella bestia. El endemoniado nahual comenzó a retorcerse del dolor, lanzaba un grito y un chillido horripilante, pero uno de una manera jamás vista. De hecho era tal su dolor que aquella bestia se salió del camino y corrió para refugiarse atrás de los árboles. Ya en el camino, aquella bestia lanzaba un olor putrefacto como a descomposición. Los jóvenes no se quedaron a investigar. Estos salieron disparados como alma que lleva el diablo sin detenerse hasta llegar a su casa. Entraron casi tirando la puerta. Su madre estaba despierta. Al verlos les preguntó que si estaban bien, pero los hermanos no le querían contar lo sucedido a su madre, esto para no preocuparla, pues no querían mortificarla un poco más, ya que estaba enferma. La verdad ni cenaron, y mejor se fueron a dormir, con esa aterradora experiencia. Los pobres ya no querían salir de su casa para ir al cafetal, pero pues no había de otra, ya que eran muy pobres y el campo apenas se dejaba para comer, y nada más. La verdad, ¿de qué vivirían si no trabajaban en la cosecha? Pero bueno, al canto de los gallos, salieron de la casa, pero iban bien preparados, con un par de navajas, un machete y otras cosas. En el camino se encontraron con algunas personas que les recomendaban tener mucho cuidado, porque la noticia de aquel cadáver que fue devorado por la bestia, aquella que dejó los restos esparcidos, ya era bien sonada en todo el pueblo, y esto asustaba a todos los habitantes. Las autoridades, por su parte, dijeron que los lobos eran los culpables, otros más que fueron los pumas, aquellos que bajaban de la montaña, pero los campesinos decían que algún animal salvaje había devorado a esta pobre persona. Al final de cuentas, los hermanos se encontraban muy perturbados, ya que decían que si contaban lo que vieron, nadie les creería y los tacharían de locos. Sin más siguieron su camino hasta llegar al cafetal. El día era bastante tenso, no podían concentrarse en sus actividades, así que mejor decidieron bajarse antes de que cayera la noche. Estaban siempre alerta, volteaban para todos lados, faltaba un poco para el anochecer, así que apresurados se marcharon lo más pronto posible. Trataron de agarrar el camino más fácil, pero ellos argumentaban que posiblemente aquella bestia ya había muerto con la herida que le habían ocasionado esa noche. Por su parte, Francisco se regocijaba diciendo que lo había aniquilado y que pronto le darían la noticia de que la bestia ya había muerto. Llegaron a su casa y cuando estaban por entrar, notaron algo muy extraño. La puerta se encontraba totalmente abierta. Esto era muy raro, porque su madre se encontraba postrada en la cama y nadie los visitaba. Así que de inmediato
Se echaron a correr al interior para ver de lo sucedido, cuando de repente, allí en la casa encontraron en el piso huellas de sangre y rápidamente se dirigieron a buscar a su madre, pero esta no se encontraba por ningún lado. Ellos le gritaban por su nombre, pero nadie respondía. Cuando entraron al cuarto, ya no se encontraba. Nuevamente la buscaron por toda la casa, pero no aparecía por ningún lado. Salieron apresurados, buscaron por el monte y nada. A la señora se la tragó la tierra, o tal vez se la comió un nahual. Dicen que 7 kilómetros, lejos allí por el monte, a lo lejos encontraron un bulto tirado. Se acercaron, y lo que allí encontraban era el cuerpo de su madre, totalmente desmembrada. Sus restos estaban esparcidos por todo el lugar. No podían creer que la madre hubiera muerto de esa manera, y menos bajo las garras de aquella bestia. Muertos de dolor y rabia, decidieron bajar hasta el pueblo para dar parte a las autoridades. Cuando se dirigieron a la comandancia y contaron de lo sucedido, nadie les creyó. Al final de cuentas, por ser pobres fueron ignorados y olvidados, hasta por las autoridades. Por su parte, ellos se regresaron a su jacal, tomaron las pocas cosas que tenían y se largaron de allí. Pasaron algunos años, y los jóvenes, ahora ya adultos, regresaron a visitar la tumba de sus padres. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en el pueblo rumoraban que aquellos asesinatos que se habían cometido en esa época seguían pasando, hasta que un día se dieron cuenta de que el responsable era el mismo comandante, aquel encargado de la policía. Todos estaban sorprendidos de saber que el culpable era el que se convertía en el nahual, el mismo asesino del pueblo. Ellos no habían sospechado de ese hombre, pero cuando se enteraron de que una noche lo cazaron, lo rodearon, le echaron gasolina y le prendieron lumbre, comprendieron que ahora sí su madre estaba vengada y que ellos ya estarían en paz, porque los lugareños lincharon a la bestia, después de descubrir que efectivamente era el mismo ser que se comía a su madre. Y todo porque aquellos una noche lastimaron a la bestia nahual y ésta les guardó rencor. Gracias. Relato escrito, adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Francisco Pérez Montiel.